Génesis 15, 4 al 6. Siga con su vista. Dice: Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, hoy vamos a ver el tema, el poder de la sangre de Jesús. Después de la caída del hombre, Dios hizo un pacto con Abraham. Este pacto tenía por objetivo sacarlo de la maldición que vino a consecuencia de la caída y así poder bendecir a Abraham y a su descendencia. Pero los gentiles, es decir, todos pues que no son hijos de Abraham, que no son judíos, estábamos fuera de ese pacto y por consecuencia pues fuera de las promesas y la bendición de Dios. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, aquellos que no éramos judíos fuimos incluidos en el pacto de Abraham, recibiendo la justicia de Dios por medio de la fe en la sangre de Jesús. Y cuando creemos lo que la sangre ha logrado, entonces tenemos el poder que se le prometió a Abraham para poder vencer y poder derrotar al enemigo. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, en el cual lo único que tenía que hacer Abraham era creer que lo que Dios le prometía, pues se cumpliría. Y entonces ahí es el pasaje que leímos. Entonces, ¿Abraham qué hizo? Pues le creyó a Dios. Y solo por creerle fue considerado justo. No hizo Abraham obras justas, solo le creyó a Dios y esa fe Dios lo consideró como una obra justa. Pero al no haber un pacto con nosotros, con los gentiles, entonces para los gentiles pues no tenían esperanza de que Dios los pudiera bendecir, de que Dios hiciera algo por las personas que no son descendientes de Abraham. Vamos a ver aquí en Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces la palabra nos habla de que se necesita de un pacto para dar esperanza a las personas. Sin un pacto, pues estamos sin esperanza. Bueno, eso es lo que dice el paso. Entonces Abraham, al tener este pacto, su fe tuvo una base en el cual se podía agarrar y no permitió que las circunstancias que eran contrarias a lo que él estaba viviendo, entonces le hicieran dudar, porque él tenía un pacto de que lo que Dios había prometido se iba a cumplir. Dice en Romanos capítulo 4, verso 20 y 21, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces podemos ver lo grande y útil que fue un pacto para Abraham. Pero ese pacto era solo para él y sus descendientes, o sea, solo para los judíos. Dice en Génesis capítulo 17, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El pacto que Dios hizo con Abraham fue uno de bendición y cubrió todas las bendiciones que nosotros podíamos leer aquí en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14, para que nos demos una idea de en qué consistía. Entonces lo voy a leer, pueden seguir con su vista ahí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás
en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y las cumplas. Entonces, nos damos una idea de cuál era la bendición o el pacto el cual Dios hizo con Abraham. Consistía pues obviamente en bendecirlo, que le vaya bien. Pero en un pacto, entonces pues como se hace entre dos personas y llegan a un acuerdo, pero ambas partes se comprometen a hacer algo por el otro, uno por el otro y el otro por uno. Entonces las dos partes deben estar dispuestas a cumplir en la misma forma pues dicho pacto. Entonces Dios le pidió a Abraham que sacrificara su único hijo. Y Abraham obedeció a Dios estando dispuesto a sacrificarlo. Esto lo pueden leer en Génesis 22, del 1 al 3. Pero entonces, como Abraham pues estuvo dispuesto a hacerlo y estuvo a punto de hacerlo, Dios proveyó un cordero sustituto para el hijo de Abraham. Pero Dios vio que Abraham estuvo sinceramente dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios no se lo permitió y proveyó un sustituto, un cordero. Entonces se sustituyó la sangre del cordero por la sangre de Isaac, o al revés, ¿no? La sangre de Isaac por la sangre del cordero. Y aunque fue la sangre de un cordero la que se derramó, Dios la tomó como si hubiera sido la sangre de Isaac. Entonces, como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios quedó comprometido a hacer lo mismo. Y de esta manera quedó sellado el pacto. La sangre del único hijo de Dios tendría que ser derramada también. Abraham pues ofreció a su hijo y entonces ahora Dios tendría que cumplir su parte del pacto. Tendría él que sacrificar también a su propio hijo. Pero la única manera de que Dios podía sacrificar a su hijo era de que su hijo pues se hiciera humano. Entonces aquí en Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, la sangre de un cordero selló el pacto con los judíos, pero sería la sangre de Jesús la que selló o sellaría el pacto con toda la humanidad. La sangre de Jesús tuvo que ser derramada por las personas que no éramos judías para que pudiéramos pertenecer al pacto que Dios le había hecho con Abraham, de aquel hombre a quien estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo. Veamos aquí en Gálatas, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Entonces la sangre de Jesús removió el pecado y destruyó la maldad. Y gracias a la sangre de Jesús, pues nos hemos podido acercar al Padre y ahora somos miembros de la familia de Dios, gracias a la sangre de Jesús. Veamos en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 19. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo esto se pudo hacer por la sangre de Jesús, por la sangre que Él derramó. De esta manera nos perdona. Obviamente tenemos que aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador, creyendo que su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos. Entonces, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, estamos capacitados para heredar todo lo que Adán tuvo antes de que él cayera, o sea, la bendición. Porque la maldición que entró al mundo a través del pecado de Adán, pues ya no tiene poder para alguien que pertenece en la familia de Dios. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si nosotros somos de Cristo, ya le pertenecemos, ya le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces eso nos convierte en linaje de Abraham. Pero ¿cuál es la promesa? Génesis 22, 16 y 17. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? Pues el temor, la enfermedad, el dolor, la escasez, la angustia y así, ¿no? Entonces todos ellos ya no deberían de ser parte de nuestra vida. Todos ellos serán vencidos. ¿Por qué? Pues porque Dios lo ha prometido. Para eso es el pacto. Entonces aquí está la promesa. Y el pacto fue sellado con la sangre de Jesús. Y por la fe en esa sangre aceptamos a Jesús, creemos que en Él. Entonces esa promesa también es para nosotros. ¿Sí? ¿Amén? ¿O no? ¿Amén? La sangre que sustituyó a Isaac, pues hizo posible la victoria para los judíos, pero la sangre que Jesús derramó, o sea, la sangre de Jesús, ha hecho esto posible para toda la humanidad, para todos los que crean en Él. Entonces, no somos justificados o salvos por guardar los mandamientos o el resto de la ley o lo que queramos. Porque todo ello solo tenía como un propósito decirnos o mostrarnos qué era lo que Dios consideraba que era pecado. Dice, vamos a ver Romanos 3:20. Dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es que estamos hablando que es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo lo malo, y la fe en esa sangre, la fe en Jesús, en su sacrificio, es la que delante de Él nos considera justos, solo por creerle, así como con Abraham. Dios le hace una promesa, Abraham le cree que va a ser así como Dios le dijo, y esa fe en creer que será así como Dios le dijo, eso le fue contado para Dios como un hombre justo. No porque haya hecho cosas justas, porque Abraham, acuérdense, también mintió, también hizo cosas que no estaban bien, y aún así Dios le cumplió sus promesas. ¿Por qué? Pues por fe, porque a pesar de todo, pues Dios
pues es fiel y no era por obras, era por la fe en lo que Dios le había dicho. Entonces la salvación y las promesas se reciben por medio de la fe en Jesús y por creer que la sangre de Jesús fue derramada para hacernos justos delante de Dios. Vamos a verlo aquí en Romanos 3, 22 y 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En el siguiente verso 25 dice, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces, así como el pecado está disponible para todos, también la justicia de Dios está disponible para todos. Y no importa lo que la persona haya hecho. A través de la sangre, Dios se reconcilia con la persona. Obviamente, si la persona cree en esa sangre, en el poder de la sangre de Jesús, en que la sangre de Jesús es la que perdona o perdonó en la cruz, o si ahí todos los pecados de todas las personas. Porque esto sucedió cuando Jesús fue a la cruz. Romanos 5, 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Jesús murió por nosotros, pues cuando eran pecadores, o sea, no había otra forma. No había forma, no, pues están obedeciendo la ley o algo, sino pues son pecadores. Y aún así Jesús murió. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por la sangre de Jesús. Entonces nadie va al infierno por pecar. Se va al infierno por negar la sangre, por no creer lo que la sangre de Jesús ha hecho. Porque todos sus pecados fueron perdonados por esa sangre. Pero si la persona no lo cree, pues entonces no se puede, ¿no? Porque tiene que ser por fe. Entonces, no importa lo que alguien haya hecho, la sangre de Jesús pues nos reconcilia con Dios, o Dios se reconcilia con nosotros. ¿Sí? Ok. Por eso es que la sangre del Cordero y nuestra confesión de lo que la sangre ha hecho por nosotros es que podemos vencer las artimañas del enemigo, a Satanás mismo y a todos sus demonios. Veamos esto en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos, ¿quiénes serán ellos? Pues las personas, los cristianos. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces tendríamos que aferrarnos al pacto que fue sellado con la sangre de Jesús. Si algo está sucediendo, entonces, bueno, es que eso no me corresponde a mí, porque yo soy libre, yo fui redimido de la maldición de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces se aplica la sangre y a echarlo fuera, porque se necesita de nuestra confesión, dice ahí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces sí se tiene que hablar, aplicar la sangre y reclamar lo que la promesa dice, de algo que no esté de acuerdo pues con la voluntad de Dios, con la palabra. Por ejemplo, si alguien está enfrentando algún tipo de enfermedad o algo, pues sería agarrarse al pacto. Es que esto no pertenece, esto no debe de ser así. ¿Por qué no? Pues aquí está y fue sellado con la sangre y todo esto. Y entonces se tiene que rechazar, echar fuera. Así que vamos a ir entendiendo que el poder pues
que se nos ha sido dado a través de la sangre de Cristo y usarlo a través de nuestras confesiones.